This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Amazon for all your gifting needs. With Lululemon, the real gift happens when they're living in it. When you give the fan favorite everywhere belt bag, the real gift is... And when the ultra-soothing Rest Feel slides are the gift, you're really giving them... This holiday, Lululemon makes it easy to give little luxuries that go beyond. Open the moment. Shop now at Lululemon.com. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Brand Stoker, bienvenidos a un nuevo programa más en el que vamos a abordar la historia de una marca más o menos conocida o curiosa. En este caso vamos a irnos a una marca que es pionera, ¿vale? En su sector, es una de las primeras o la primera marca registrada en su sector, que además es una de esas marcas que empiezan a hacer historia, que son las que empiezan de alguna manera a crear una industria, y en este caso pues es la industria de los zapatos, ¿no? Digamos que es la primera marca de zapatos registrada en el mundo y por lo tanto es la más antigua de este sector, que además tiene la peculiaridad que sigue estando gestionada a día de hoy por la misma familia que lo fundó. Estamos hablando de la familia Clark, que es la que da nombre con su apellido a la marca de zapatos Clarks. Para hablar del origen de la marca Clarks tenemos que retrotraernos prácticamente 200 años, nada más y nada menos que a los albores de la Revolución Industrial en la Inglaterra de 1821. Por aquel entonces, un joven llamado Cyrus Clark pues acababa de ingresar en la Sociedad Religiosa de los Amigos, que también era conocida o es conocida como los cuáqueros. Los cuáqueros o tembladores son una comunidad religiosa protestante fundada a mediados del siglo XVII en Inglaterra. Su nombre viene porque, tiene el origen en la palabra quake, ¿no? Que significa temblor en inglés, ya que su fundador, George Fox, hizo un discurso en el que instaba a sus seguidores a temblar en nombre del Señor, ¿no? Bueno, pues una de las creencias más características de los cuáqueros es que todas las personas llevamos algo divino dentro de nosotros, es decir, que no necesitamos recurrir ni a sacerdotes ni a sacramentos para, tener contacto directo con la divinidad, ¿vale? Que es algo que nos recuerda un poco a la doctrina cátara. No me voy a meter en esos berenjenales de la historia, ¿vale? La cuestión es que Cyrus Clark pues entró en esta comunidad en principio para algo tan sencillo como encargarse del pastoreo, ¿no? Pues iba a ser el que iba a encargarse de los curtidos, de las lanas, un poco de la comercialización de todo esto en un pueblecito llamado Street, que, para que os hagáis una idea, Street es una pedanía perteneciente al condado de Somerset, que está en el suroeste de Inglaterra, ¿vale? Pero lo cierto es que este hombre ingresó en esta sociedad y al poco tiempo, a los pocos años, pues la comunidad se disolvió. Y Cyrus pues se tuvo que trasladar, y tanto él como su negocio, a un local que pertenecía a su suegro. Aprovechando este cambio, ¿no? Este cambio de vida, prácticamente, pues decidió dar un giro a su propio negocio. Y en lugar de preparar la lana para otros, para que otros la trabajasen, pues él se encargó de fabricar alfombras con la piel de ovejas, de carneros,
Esto sucedió en 1825 y es considerado el hito fundacional de la empresa, ¿no? Aunque parece imposible, pero Clarks sigue siendo a día de hoy, una empresa familiar que ha ido pasando dentro de, como decía al principio, de familia a familia, o sea, de generación en generación en esta misma familia, y además sigue teniendo su sede en la misma pedanía de Street. Pero bueno, os podéis imaginar lo complicado que era en aquella época el labrarle un futuro a tu hijo, ¿no? Entonces, por eso los padres de Clark habían llegado a un acuerdo con un químico de una localidad cercana para que su hermano pequeño, James, aprendiera el oficio, ¿no? El oficio de químico. La cuestión es que el negocio de Cyrus pues empezaba a traccionar y bueno, pues la verdad es que estaba funcionando muy bien. Y en 1828 convenció a sus padres para que su hermano trabajara en la fábrica de alfombras como aprendiz. Claro, el chico era muy despierto, era muy aguililla y desde el principio pues desde que empezó a trabajar pues él ya se dio cuenta, James se dio cuenta de que había recortes de cuero que eran demasiado pequeños para hacer alfombras. Entonces, claro, para no desperdiciar tanto material, pues él se puso a producir unas pequeñas pantuflas conocidas como Brown Peterburs. La verdad es que a Cyrus le encantó la idea. Su hermano, pues había tenido un acierto y decidió impulsarla, ¿no? Decidió impulsar esta idea haciendo que sus trabajadores recogiesen los sobrantes de cuero y se los llevasen a casa para hacer unas pantuflas, para hacer más pantuflas, ¿no? Así, de alguna manera se sacaban un sobresueldo de estos empleados y además la compañía, pues de alguna forma diversificaba su negocio. Bueno, todo perfecto. Bueno, pues en 1833 la venta de zapatillas había crecido tanto que suponía más de la mitad de la facturación de la empresa. Y claro, ante esta situación, pues James le reclamó a su hermano Cyrus pues que tenía que entrar en el capital de la empresa, tenía que ser un accionista del negocio. Entonces, el resultado fue que se repartieron la compañía a partes iguales y buscaron un naming que de alguna forma representase a ambos, ¿no? Que, como suele ser habitual, pues en esta época, pues lo denominaron a la empresa con el nombre y el apellido familiar, es decir, C.I.J. Clark. Si queréis podéis ver unas imágenes muy chulas de todo esto que estamos hablando en nuestra página web, ya sabéis, en brandstoker.com. La destreza con la que generación tras generación los Clarks han gestionado su negocio, pues la verdad es que es digna de estudio, ¿no? Y uno de los primeros aciertos de Cyrus en concreto y de James fue fomentar el comercio internacional a través de los países de la Commonwealth. Ya sabéis, todos estos países que están un poco en la órbita británica, ¿no? Bueno, pues a finales de 1820 empezaron a vender para Irlanda. En 1830 lo hicieron para Canadá y entre 1840 y 1850 empezaron a vender en Australia, ¿no? La verdad es que también hay que tener en cuenta que la máquina de coser de Singer, de la que ya hemos hablado en Brand Stoker, pues fue muy importante para llevar a buen puerto aquella expansión comercial, ¿no? Pero si algo supuso realmente un espaldarazo a la gestión empresarial de Clarks, fue la Exposición Universal de Londres de 1851. Lo que es la innovación era un pilar fundamental, digamos, del éxito y en concreto en la Exposición Universal pues presentaron un calzado fabricado con unos nuevos materiales y unas gomas como la gutapercha, que les permitió ganar la medalla de oro en aquel certamen, ¿no? Lo cual, fue un impulso para la compañía brutal, ¿no? Pero pese a este reconocimiento y, la mala época, la volatilidad de los mercados y, también hay que decirlo, una mala planificación, pues llevaron a la compañía en 1863, a tambalearse, ¿no? Digamos que los cimientos de la compañía empezaron a tambalearse. Y claro, ante una inminente bancarrota, pues la comunidad cuáquera pues tuvo que intervenir económicamente imponiendo una condición a la empresa, ¿no? Y esto es muy curioso. Y es que quitaban a uno de los hermanos de la compañía, de la presidencia, y metían al mayor de los 14 hijos de James, sí, 14, pues querían que William Stephens Clark tomara las riendas del negocio, ¿no? Entonces se quedaron padre e hijo en la
quitaron a uno de los hermanos, quitaron a Cyrus y se quedaron padre e hijo gestionando el negocio, ¿no? Entonces, bueno, tras esta maniobra, William Clark pasó a ser socio de su padre, redujo considerablemente la deuda de la empresa familiar e introdujo la mecanización en la cadena de producción de zapatos. Que esto, bueno, fue fundamental para convertir a Clarks en la primera empresa de calzado líder en materia de innovación. Pero bueno, ahí no acaba todo. La influencia de la moral cuáquera en la familia y en la empresa estuvo presente en toda esta innovación. Y sobre todo en la cantidad de acciones que llevaron a cabo para sus empleados y para la comunidad. Por ejemplo, la creación de una escuela para que los trabajadores dejaran de ser analfabetos. Luego construyeron un teatro, una biblioteca, una piscina. Ya ves tú, además, por lo que he estado investigando, era una piscina al aire libre. Pero lo más relevante de todo fue que crearon viviendas accesibles económicamente, o sea, viviendas sociales, si queréis, que estaban cerca de la fábrica para que de alguna manera se pudiese conciliar la vida familiar de sus empleados, ¿no? O sea, en este sentido, Clark la familia Clark, pues eran bastante innovadores también, ¿no? Porque sobre todo, pues en plena revolución industrial, pues tú me dirás que era todo lo contrario, ¿no? Que era explotación. Pero bueno, posteriormente la empresa pasaría a la tercera generación de los Clarks. Y bueno, se caracterizó por la investigación del mercado norteamericano y las técnicas de fabricación llevadas a cabo por un incipiente Henry Ford, que os sonará de algo, ¿no? Entre otras cosas porque McDonald's posteriormente pues haría lo mismo, ¿no? Se centraría su cadena de hamburguesas en las técnicas desarrolladas en el taylorismo y bueno, en todo lo que llevó a cabo Ford, ¿no? Que ya sabéis que McDonald's es otra de las marcas que hemos traído a Bram Stoker. Bueno, lo cierto es que en la primera década del siglo XX la marca estaba asociada a la calidad gracias a que habían desarrollado dos gamas de producto. La primera, que era la Wexes, que era una marca de zapatos asequibles, y la Thor, que eran zapatos de primerísima calidad, por lo que este último término acabó uniéndose un poco o usándose como un sello de calidad de la compañía. Cuando hablo de Thor, no me refiero al Thor con H de los cómics de Marvel. El naming Thor viene de la Torre de Glastonbury o Glastonbury Thor, que es una torre en ruinas de una iglesia medieval. La iglesia medieval se llama, la iglesia medieval de San Miguel, que está ubicada en una colina que se ve desde la sede de Clarks en Street. Los britanos conocían a esta colina como la isla de Avalon, por lo que además se cree que, que está en esta zona, ¿no? Pues podría estar el antiguo Avalon, el legendario Avalon del rey Arturo, ¿no? Pero bueno, esto ahí lo dejo para el que quiera investigar porque es muy divertido, la verdad. La historia es que Thor, sin H, es una palabra de origen celta que significa colina cónica, y en 1879 fue registrada como marca y símbolo de Clarks. Aunque realmente el branding de la compañía ya sabéis que reside en su logotipo, en esa firma manuscrita, ¿no? Que curiosamente es la escritura manuscrita del apellido Clarks, perteneciente a la combinación de las firmas de los dos hermanos fundadores, de Cyrus y James. Es decir, han cogido las firmas de los dos hermanos y han hecho una palabra más o menos visualmente chula, ¿no? Es un poco lo que han hecho. Si profundizamos un poco en su marketing, vemos que la primera campaña de publicidad de Clarks data del año 1934. En aquella época era muy habitual pensar que si tenías problemas en los pies era porque no te quedaban bien los zapatos. Entonces, ante esta idea, la compañía reaccionó tomando medidas a miles de pies de miles de niños en todas las escuelas del Reino Unido. Entonces, hicieron una serie de estudios y el resultado dio, pues que sacaron 4 tipos de zapatos con 4 anchos distintos y esto se comunicó en una campaña de publicidad en prensa, ¿no? En prensa, en periódicos y en revistas, ¿no? Bueno, lo cierto es que Clarks se estaba haciendo grande, o sea, era ya una empresa que empezaba a crecer demasiado y evidentemente pues esto al final lo que te trae es que la competencia se fije en ti, ¿no? Y pues en este caso pues la competencia digamos que empezaba a ser feroz. En 1937 Hugh Bryan Clark tomó una decisión que de hecho fue vital para la compañía y es que creó un área de negocio centrado en la venta directa de calzado B2C.
bueno, la empresa habitualmente, bueno, desde su inicio era B2B, es decir, vendía solamente a distribuidores, pero bueno, este hombre, Hugh Brian Clark, tomó esta decisión, ¿no? Y lo consiguió tras comprar una cadena de tiendas que se llamaban Abbott's, que solamente estaban en Inglaterra, y denominó a la marca resultante como Peter Lord. De esta forma evitaba darle pistas a la competencia en Reino Unido y sobre todo, bueno, pues a través de los distribuidores, pues la competencia también se enteraba de los movimientos que iba a hacer la compañía, ¿no? Entonces, al hacer este movimiento, pues lo cortó de raíz. Un par de décadas después llegó el buque insignia de Clark's, que eran los Desert Boot. El bisnieto de James Clark, que se llamaba Nathan Clark, era un oficial de la Royal Army, ya sabéis, el ejército inglés, británico, que estaba destinado en Birmania, ¿no? Entonces, esto además era en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, antes de partir, su hermano, el hermano de Nathan, que se llamaba Bancroft, le dijo: oye, macho, te voy a poner deberes. Tienes que buscar toda la información que puedas sobre zapatos, sobre calzados, ya que vas a estar dando vueltas por medio mundo. Pues quiero que toda esa información la traigas y la podamos analizar en la compañía, porque a lo mejor nos resulta muy interesante. Entonces, bueno, la cuestión es que este hombre, cuando estaba Nathan en Cachemira, pues se dio cuenta de que había 3 divisiones del 8º ejército británico, pues que llevaban botas de ante que habían sido fabricadas en bazares del Cairo. Eran unas botas un poquito altas. Bueno, la cuestión es que se puso manos a la obra y se puso a diseñar. Se empezó a hacer bocetos y, bueno, pues diseñó unas sencillas botas de ante con, bueno, relativa anchura, con bastante anchura, y con una zona plana de goma. Él, como digo, realizó estos bocetos, se los envió a su hermano, que estaba esperándole en Street, pero hasta que no regresó Nathan de la guerra, pues bueno, no pudo hacer él en primera persona los primeros prototipos. Claro, cuando los desarrolló, pues se los presentó a los accionistas de la compañía a ver si lo lanzaban, y le dijeron literalmente que ese zapato nunca se iba a vender. Le dijeron: nunca se venderá. Pese a este revés, pues Nathan no bajó los brazos. Entonces, aprovechando que era el gerente de desarrollo en el extranjero de la compañía, pues se fue a la Feria del Calzado de Chicago en 1949 y le presentó los Desert Boot al editor de moda de la revista Esquire. Este editor quedó maravillado. El tío alucinó con los zapatos, le parecían la leche, que eran muy modernos, y le dedicó una página en su revista, en la revista Esquire. Y bueno, pues esto al final hizo que el boca a boca empezase a funcionar y supuso un éxito sin parangón para la compañía, ¿no? O sea, las Desert Boot lo petaron, digamos, en este punto. Al final, la expansión de Clark's en Estados Unidos prácticamente daría para un monográfico, ¿no? Y podríamos estar horas y horas hablando solamente de lo que fue la expansión en Estados Unidos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que desde su fundación, como decía antes, Clark's era una fábrica de zapatos B2B, es decir, que no vendía directamente al público final, sino que vendía directamente a zapaterías, distribuidores de calzado. Bueno, su política de ultramar, como ellos decían, se basaba sobre todo en este negocio, ¿no? Esto explica que su llegada a Estados Unidos fuera de la mano de un vendedor de coches, un tío que se llamaba Bronson Davis, que, bueno, pues descubrió los míticos Desert Boot en la misma feria de calzado de Chicago y empezó a comercializarlos en Estados Unidos antes incluso de que se hiciesen en Inglaterra. Alucinad. Pero bueno, la empresa de Bronson alcanzó un acuerdo con 150 tiendas y empezó a publicitar la marca en revistas como Esquire, The New Yorker, o incluso, bueno, ya su heredero, digamos, dentro de la compañía empezó a hacer campañas bastante potentes en la revista Playboy, marca de la que hemos hablado recientemente en Bram Stoker. Bueno, además, Bronson realizó campañas de publicidad enfocadas al público universitario y llegó a acuerdos comerciales con firmas de moda, pues como Abercrombie, que, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, el tío este era muy listo, ¿no? Y jugó muy bien sus cartas. No me preguntéis por qué, pero cuando llegaron a España, los Desert Boot fueron bautizados cariñosamente, quiero pensar que fue cariñosamente, como pisacacas o pisamierdas. Sí, amigos, así somos. No sé hasta qué punto tendrá que ver este apelativo con que Nathan Clark fue voluntario de las Brigadas Internacionales y conductor de ambulancias
del bando republicano durante la Guerra Civil Española. No lo sé, pero bueno, el chascarrillo ahí está. Antes de finalizar, tenemos que decir que los Desert Boot y los Clarks en general han sido objeto de deseo de medio mundo gracias a los diferentes prescriptores y embajadores que ha tenido la marca. Esto es algo muy curioso porque mientras que en Reino Unido los Clarks eran unos zapatos recomendadísimos por la mayoría de los padres y de hecho, bueno, son los zapatos más usados dentro del mundo educativo, de colegios y demás, pues porque eran muy buenos, porque eran muy resistentes, porque necesitaban pocos cuidados, bueno, pues en Europa y sobre todo en Estados Unidos son vistos como un producto moderno y de tendencia. Es decir, para que os hagáis una idea, en los años 60 los jóvenes jamaicanos los incorporaron a su indumentaria como elemento de rebeldía, ¿no? De hecho, por eso la mayoría de los cantantes de reggae llevaban unos Clarks. Posteriormente, en Inglaterra, los mods los usaron como complemento ideal para vestir casual, entre comillas, junto con sus parcas militares. Si nos vamos a Francia, pues bueno, pues los zapatos que usaban los estudiantes en el mayo del 68 francés, pues bueno, fueron los Desert Boot. De hecho, salieron en la mayoría de la prensa, iba a decir en la televisión. Entonces había poca televisión, pero bueno, las pocas imágenes que hay son francesitos corriendo, o parisinos, corriendo con sus zapatitos Clarks delante de la policía, ¿no? Si nos vamos a los 90, nos vamos a Londres, a Inglaterra, ese Britpop de los 90 que volvía a poner de moda gracias a The Who, pues todo este tipo de moda retro, pues usaban también los zapatos Clarks, ¿no? Y ya si te vas a Estados Unidos, pues imagínate, Bob Dylan, Steve McQueen, yo qué sé, los raperos de Wu-Tang Clan, alucino, o sea, los raperos de Wu-Tang Clan han sido, vamos, los máximos abanderados de la marca Clarks en Estados Unidos. Incluso hoy en día siguen estando de moda gracias a series como Breaking Bad. Sí, no sé si os acordáis, pero Walter White calza unos Clarks Wallabies desde la primera hasta la última temporada de la serie. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. Y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciéndoos mecenas de Brand Stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en iVoox y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!